Saludos y bienvenidos estudiantes a esta presentación. Mi nombre es Silvina Soruco y el propósito de este material didáctico digital es presentar la primera parte de los contenidos de cálculo integral de funciones reales de variable real, unidad que corresponde a la currícula de análisis matemático y matemática 2. El siguiente esquema enuncia los temas que se desarrollan en esta primera parte de la unidad. Para estudiar la integral indefinida se verá antiderivada o primitiva de una función y la integral indefinida. Antiderivada o primitiva de una función. La antiderivación es la operación inversa de la derivación. Recordemos, si dada una función deseamos obtener su derivada, entonces el procedimiento a aplicar es la derivación. Por el contrario, si el dato es la función derivada y deseamos obtener la función de origen, entonces el procedimiento a aplicar es la antiderivación. En este último caso, la función encontrada recibe el nombre de antiderivada o primitiva de la función dada. A continuación, se indica la notación de la antiderivada o primitiva de una función y su función derivada. También, como se indicará en adelante, la función derivada. Definición. Una función es una antiderivada o primitiva de otra función derivada en un cierto intervalo si se verifica que la derivada de la función primitiva es igual a la función derivada para todo punto del intervalo. A continuación, presentamos un ejemplo. Dada la función 1/3 de x al cubo, como sabemos, la función derivada es igual a x al cuadrado. Esto nos indica que 1/3 de x al cubo es una antiderivada o primitiva de x al cuadrado. Nos preguntamos entonces, ¿la función derivada x al cuadrado tiene una única antiderivada? Formulamos de otra manera el interrogante. ¿Existe una sola función tal que su derivada es x cuadrado? La respuesta a ambas preguntas es no. La antiderivada no es única. En el ejemplo dado, para la función derivada x al cuadrado, existen infinitas antiderivadas de la misma. Estas antiderivadas tienen la siguiente forma. La primitiva o antiderivada de la función derivada más una constante. La derivada de la función primitiva más la constante es igual a la derivada de 1/3 x al cubo más la constante, igual a la derivada de 1/3 x al cubo más la derivada de la constante, igual a x al cuadrado. Esto acredita a la función 1/3 x al cubo más la constante como antiderivada de la función x al cuadrado. El análisis de este ejemplo nos permite realizar dos afirmaciones muy importantes sobre la primitiva o antiderivada de una función. La antiderivada o primitiva de una función derivada no es única. La diferencia entre dos antiderivadas o primitivas de una función difieren en una constante. Los resultados formulados precedentemente se pueden resumir en el siguiente teorema fundamental.
Si las funciones f1 y f2 son dos antiderivadas o primitivas de la función derivada en un intervalo, entonces la diferencia entre las funciones antiderivadas es una constante real. Te invitamos a leer en Notas de Teoría de Análisis Matemático, Matemática 2, la demostración de este teorema. A continuación, enunciamos la consecuencia del teorema fundamental. Si la diferencia entre funciones antiderivadas es igual a una constante real, podemos expresar una antiderivada de una función derivada en función de otra antiderivada más la constante. Expresando de otra forma el resultado dado por el teorema, podríamos decir que, dada una antiderivada o primitiva de la función derivada en un intervalo, cualquier otra primitiva de la función derivada se obtiene sumándole a la anterior una constante real no nula. Veamos el siguiente ejemplo. Establecer las infinitas antiderivadas o primitivas de la función f de expresión analítica f de x igual a 1 dividido 2 raíz cuadrada de x. Una antiderivada es la raíz cuadrada de x, ya que la derivada de la raíz cuadrada de x da por resultado 1 dividido 2 raíz cuadrada de x. Cualquier otra antiderivada o primitiva de la función será igual a la raíz cuadrada de x más c, siendo c una constante, ya que la derivada de la raíz cuadrada de x más la constante es igual a 1 dividido 2 raíz cuadrada de x. Establecimos en el punto anterior la antiderivada o primitiva de la función derivada en un intervalo. Cualquier otra antiderivada o primitiva se obtiene a partir de la anterior sumándole una constante. La antiderivada o primitiva de una función derivada más la constante representa el conjunto de antiderivadas o primitivas de la función derivada en un intervalo. Y este conjunto tiene una denominación y una notación especial. Se llama integral indefinida de la función derivada. A continuación, presentamos la definición. Si la función f es una antiderivada o primitiva de la función derivada en un intervalo, entonces al conjunto de todas las primitivas o antiderivadas de la función derivada de la forma antiderivada o primitiva más la constante, se la designa con el nombre de integral indefinida de la función derivada. Su notación es integral indefinida de f de x diferencial x igual a la antiderivada o primitiva de la función derivada más la constante. Elementos de la notación de la integral indefinida. En la expresión de la integral indefinida intervienen el signo de integral o signo de integración, la función integrando, el elemento de integración, el símbolo de integración y el diferencial respecto de la variable que estoy integrando, la antiderivada o primitiva y la constante de integración.
el símbolo de integración siempre va acompañado del diferencial de la variable para indicar sobre qué variable se realiza la integración. Interpretación geométrica de la integral indefinida. Sea la integral indefinida de la función como se indica, si designamos con i a la expresión que figura como resultado de la misma, esta última representa geométricamente a una familia de curvas, cada una de las cuales se obtiene desplazando la gráfica i igual a la antiderivada primitiva de la función derivada paralelamente a sí misma, hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo al valor de la constante. Consecuencias de la integral indefinida. Considerando la definición de integral indefinida como se indica en la siguiente notación, enunciamos las consecuencias de la definición de la integral indefinida. Primero, la derivada de una integral indefinida es igual al integrando. Segundo, la diferencial de una integral indefinida es igual al elemento de integración. Tercero, la integral indefinida de la diferencial de una función es igual a la suma de esta función más una constante arbitraria. La constante de integración. La determinación de la integral indefinida de la función arroja como resultado la suma de la función antiderivada o primitiva particular más una constante. Llamamos i al resultado de la integral indefinida. Esta constante de integración es arbitraria, o sea que puede asumir cualquier valor real. Sin embargo, en muchas aplicaciones se hace necesaria la determinación de un valor particular. En este caso, el cálculo de la integral indefinida debe incluir condiciones anexas o denominadas condiciones iniciales o de borde. La aplicación de estas condiciones convierte a la integral indefinida en una integral particular. Veamos un ejemplo. Determinar la constante de integración que figura en el resultado de la siguiente integral indefinida, sabiendo que dicha integral toma el valor 2 cuando la variable independiente vale 1. La integral de 1 dividido x diferencial x es igual a logaritmo de x más la constante de integración. Si llamamos i al resultado de la integral indefinida, entonces, según los datos indicados en el enunciado, cuando x es igual a 1, la función toma el valor 2, reemplazamos en la expresión anterior y calculamos el valor de la constante de integración. C es igual a 2. Así, la integral particular que obtenemos es i igual al logaritmo de x más 2. En este caso, x igual a 1 e i igual a 2 es la condición inicial que permitió determinar el valor de la constante de integración. ¿Qué necesitamos saber para determinar la integral indefinida de una función? Básicamente necesitamos conocer las fórmulas de las derivadas de las funciones elementales y leerlas al revés. Esto permite determinar la forma de la antiderivada. A continuación se presenta un conjunto de integrales indefinidas conocidas como integrales indefinidas inmediatas.
Estas comprenden a aquellas en las cuales la función integrando es la derivada inmediata de la función antiderivada. Es necesario y útil conocer las propiedades de la integral indefinida. ¿Cuáles son estas propiedades? Las enunciamos a continuación. Supongamos que K representa un valor constante real y que las funciones f y g tienen integral indefinida. Entonces, la integral indefinida del producto de una constante por una función que depende de x es igual a la constante por la integral indefinida de la función. Es decir, la constante se extrae fuera del signo integral. Presentamos otra propiedad. La integral indefinida de la suma de dos funciones que dependen de x, f de x y g de x, es igual a la suma de las integrales indefinidas de cada una de dichas funciones. Esta propiedad se puede generalizar cuando el integrando está formado por la suma de un número finito de funciones. También cuando el integrando está formado por una suma algebraica de un número finito de funciones. Métodos de integración. A continuación, mencionamos algunos métodos que proporcionan caminos viables para la resolución de una integral indefinida. Estos métodos tienen como objetivo transformar la integral indefinida dada en otra tal que su resolución resulte inmediata. Método de integración por descomposición. Si f1, f2, fn son funciones que tienen integral indefinida, entonces la integral indefinida de la suma de un número finito de funciones es igual a la suma de las correspondientes integrales indefinidas. Este método generaliza una de las propiedades de la integral indefinida ya enunciada. Este resultado proporcionado por este método se puede generalizar cuando el integrando es la suma algebraica de un número finito de funciones que tienen cada una de ellas integral indefinida. Presentamos un ejemplo. Aplicar el método de descomposición para resolver la siguiente integral indefinida. Aplicamos el método de descomposición. Luego, aplicamos propiedades y empleamos la tabla de integrales indefinidas inmediatas para obtener los resultados parciales de las integrales. Realizamos las operaciones y finalmente obtenemos el resultado de la integral indefinida igual a 2x al cuadrado menos 2x a la sexta más e elevado a la x más la constante de integración. Observemos detenidamente las siguientes integrales indefinidas y tratemos de encontrar características comunes en todas ellas. Ninguna de las integrales indefinidas planteadas está incluida dentro de las integrales indefinidas inmediatas.
Ninguna se trata de una suma algebraica de un número finito de funciones. En el integrando de las integrales indefinidas propuestas, aparece una función que depende de la variable independiente x y su correspondiente derivada. En la primera integral indefinida, la función de x es g de x igual a e a la x menos 2 y su derivada e a la x. En la segunda integral indefinida, la función de x es g de x igual al logaritmo de x más 3 y su derivada 1 dividido x. En la tercera integral indefinida, la función de x es g de x igual a x al cubo más 2x menos 1 y su derivada es igual a 3x al cuadrado más 2. Para resolver integrales indefinidas que posean esta característica, el método de integración más apropiado es el método de sustitución o cambio de variable. Método de integración por sustitución o cambio de variable. Este método tiene como fundamento teórico la derivada de una función compuesta. Sea la función f una primitiva o antiderivada de la función derivada en un intervalo y g una función derivable tal que g de x pertenece al intervalo. Entonces, la integral indefinida empleando el método de integración por sustitución es como se indica. Presentamos a continuación un ejemplo. Calcular la siguiente integral indefinida utilizando el método de integración por sustitución. La integral de e a la x menos 2 elevada al cuadrado por e a la x por diferencial x. Si queremos resolver la integral, esta no tiene una primitiva inmediata. Debemos buscar el cambio de variable que transforme la integral indefinida en una integral inmediata. Realizamos un cambio de variable, x por t, según la siguiente sustitución. T es igual a e a la x menos 2. Diferenciando ambos miembros de la igualdad, diferencial de t es igual a e a la x por diferencial x. La integral indefinida es de resolución inmediata. Regresamos a la variable original reemplazando por su equivalente en x. Nuevamente observemos con detenimiento las siguientes integrales indefinidas y qué característica en común presentan. Ninguna de las integrales indefinidas planteadas está incluida dentro de las integrales indefinidas inmediatas. Ninguna se trata de una suma algebraica de un número finito de funciones. Tampoco tienen en su integrando a una función que depende de la variable independiente x y su correspondiente derivada. En el integrando de las integrales indefinidas propuestas, aparece un producto de funciones, ambas respecto de la variable independiente x. En la primera integral indefinida, las funciones de x son x al cuadrado y logaritmo de x. En la segunda integral indefinida, las funciones de x son e a la x y x al cubo más 2x
menos 1. Teniendo en cuenta las características de estas integrales indefinidas, cuando en el integrando de la integral indefinida se presenta un producto de funciones, el método recomendado es integración por partes. Método de integración por partes. Reiteramos, la aplicación del método de integración por partes es recomendado cuando el integrando de la integral indefinida es un producto de dos funciones. Esto tiene su razón de ser en el hecho de que la fórmula que lo determina se obtiene a partir de considerar la diferencial del producto de dos funciones. Veamos de qué se trata. Sean dos funciones u y b, ambas dependientes de la variable x. La diferencial del producto de dos funciones, en este caso u por b, es como se indica. Integrando en ambos miembros, resulta que el producto de las funciones u por b es igual a la integral indefinida de la función b por la diferencial de la función u, más la integral indefinida de la función u por la diferencial de la función b. Despejamos la integral indefinida de la función u por la diferencial de la función b y obtenemos la fórmula para resolver integrales por el método de integración por partes. Y si obviamos el argumento de las funciones u y b, la fórmula es como se indica: integral de la función u por la diferencial de la función b igual al producto de las funciones u por b menos la integral indefinida de la función b por la diferencial de la función u. A continuación presentamos un ejemplo. Calcular la siguiente integral indefinida utilizando el método de integración por partes. Seleccionamos la función u y la diferencial de b. Llamamos u al logaritmo natural de x. Derivamos u y establecemos diferencial u igual a 1 dividido x por diferencial x. Identificamos la diferencial de b, x cuadrado diferencial x. Integrando la diferencial b, obtenemos la función b igual a x al cubo dividido 3. Recordemos la fórmula de integración por partes. Reemplazamos en la fórmula las expresiones que obtuvimos. Aplicamos el cálculo siguiendo la fórmula del método. Simplificamos en el integrando. Resolvemos la integral indefinida inmediata. Realizamos las operaciones y obtenemos la integral indefinida igual a x al cubo dividido 3, que multiplica al logaritmo natural de x menos 1/3 más la constante de integración. A continuación, te invitamos a ver la segunda parte de cálculo integral de función real de variable real.